Hola a todos, mi nombre es Marcos Delía y les doy una vez más la bienvenida al taller de conceptualización y diseño de logotipos. En este video analizaremos los aspectos técnicos del tema. De nuevo pido disculpas por no tener disponibilidad de una cámara, esperamos solucionar eso pronto. Y quiero recordar que este curso es totalmente gratuito y el uso de imágenes y marcas está orientado al aprendizaje y a la enseñanza y no obedece a ningún tipo de lucro. Habiendo dicho esto, podemos comenzar. Primero, ¿qué es la conceptualización? Es el proceso creativo por el cual se genera una idea y se le da forma y significado. Por eso se llama conceptualización, porque es llevar conceptos o ideas que uno tiene en la mente, llevarlos al físico, en este caso, como estamos haciendo el bocetaje de logotipos, llevarlo a esos bocetos que nosotros queremos. No existen ciencias exactas ni fórmulas matemáticas para un proceso de conceptualización exitoso, ya que es estrictamente creativo. Sin embargo, hay herramientas que ayudan en este proceso y fortalecen nuestro pensamiento creativo. Este proceso debe efectuarse para cada boceto a realizar. Hay que entender que cada boceto debe tener un concepto y una idea establecidas y bien establecidas. Esos bocetos son los que le vamos a ofrecer luego al cliente y generalmente es necesario explicarle al cliente ese concepto por medio de una ficha técnica junto al boceto, debido a que es necesario que el cliente entienda por completo el boceto y no se quede solo con lo que interpretó o solo con lo que se ve a simple vista de los bocetos. Así que yo siempre recomiendo poner una ficha técnica que explique el concepto de cada uno de los bocetos. Eso depende también de cada diseñador. El brief es una parte muy importante a la hora de conceptualizar y hacer el proceso de bocetaje, que es un documento que contiene toda la información necesaria para realizar un trabajo. En este caso, estamos hablando del diseño de logotipos o diseño corporativo. El brief es un documento que le entrega el cliente al diseñador, el cual contiene toda la información necesaria para iniciar ese proceso de diseño. Cuando el cliente no tiene conocimientos necesarios para crear un brief eficiente y útil, el diseñador tiene que realizarle una serie de preguntas que lo ayuden a formar un brief coherente para iniciar el proceso de diseño. Estas preguntas, ¿cuáles podrían ser? Aquí yo les dejo en esta diapositiva una serie de preguntas siempre útiles a la hora de crear un brief, a la hora de preguntar al cliente cosas que nos sean útiles para diseñar ese logotipo, para diseñar la imagen corporativa. Sin embargo, eso depende de cada diseñador y del trabajo que se esté realizando. Depende de las preguntas. Ustedes pueden obtener esta diapositiva descargándola como todas las presentaciones en PDF. Se las voy a dejar en el material de apoyo de la clase en el aula virtual de dino3d.com. ¿Cuáles son las preguntas principales a la hora de realizar un brief para darle forma a nuestro proceso de diseño? Es ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Y por qué? Por ejemplo, ¿qué se quiere comunicar? ¿Qué producto o servicio se está vendiendo? ¿Qué diferencia al producto al cual se le va a crear el logo? Entre otras cosas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se vende? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se hace? Todo eso es necesario para lograr comunicar de forma eficiente al público el producto o servicio que ofrece la empresa y cómo se debe reflejar en el logotipo de esa empresa. También otras preguntas pueden ser cuándo se produce, cuándo se vende, dónde se produce, dónde se usa o se consume, quién lo vende, quién lo compra, quién lo consume, quién lo distribuye, por qué deberían comprarlo, por qué quisieran comprarlo y por qué está a la venta. La pregunta de por qué son las más abstractas, porque son las que digamos son subjetivas. Los por qué, aunque el cliente pueda responder el por qué el público debería comprarlo, no es una pregunta objetiva, sino que es una recomendación o una perspectiva del cliente sobre su producto y sobre su público objetivo. Pero también lo dejo a criterio del diseñador. Este proceso creativo, como estamos hablando de la conceptualización y bocetaje, hay que entenderse como proceso creativo de que se utiliza la creatividad del diseñador para crear ideas, para darle formas a las ideas. Y la creatividad es algo como el cálculo, como cualquier otra de las acciones mentales que puede tener una persona. Y por lo tanto se debe entrenar. La creatividad se entrena. Por eso un creativo de una empresa que lleva 30, 40 años trabajando para una empresa y es creativo, esa persona se entrenó
practicó toda su vida para ser creativo. En este caso, estos son unas recomendaciones y herramientas que les voy a dar para el proceso creativo. Depende de ustedes y pueden buscar muchísimas más. Hay cualquier cantidad de herramientas y consejos para ser creativo en internet. Primero que nada, uno de los que yo más utilizo, llenarse de referencias. Antes de empezar a hacer un logotipo, antes de empezar a hacer un diseño, cualquiera que sea, llenarse de referencias. Si yo quiero hacer un logotipo de una empresa constructora, yo me voy a poner a ver todas las referencias de empresas constructoras que hay en internet, todas las que pueda, tanto logotipos como imágenes corporativas, como rediseños, como imágenes de todo tipo. Siempre llenarse de referencias fomenta la creatividad, porque vamos a tener muchísimos puntos de referencia para empezar, para crear lo que nosotros queremos. Y obviamente las referencias no solo pueden ser visuales, también pueden ser referencias escritas, referencias bibliográficas. Buscar trabajos de diseño de imágenes corporativas, trabajo de diseño de logotipos, entre otras cosas. También llenarse de referencias a la hora de estudiar, referencias bibliográficas. La lluvia de ideas es uno de los métodos más utilizados para generar un ambiente creativo, que es simplemente generar ideas a granel, generar cualquier cantidad de ideas por minuto, por segundo. El primer aspecto que tiene la lluvia de ideas, o el primer principio, es: ninguna idea es mala. Ninguna idea es lo suficiente mala como para descartarla. Aún sea la idea que a nosotros nos pareció más irrelevante, la peor idea, la más chiquita, la que no representa bien lo que queremos, aún esa idea nos va a generar un mínimo de creatividad para llegar a una mejor idea más adelante. Así que la lluvia de ideas consiste en generar la mayor cantidad de ideas por tiempo posible, que siempre, mientras más ideas hagamos, vamos a tener más probabilidad de llegar a una mejor idea o a la idea exacta que nosotros estamos buscando. La lluvia de ideas es una de las más interesantes. La técnica 6-3-5, que básicamente corresponde a 6 personas, 3 ideas, 5 minutos. 6 personas se reúnen y cada persona va a escribir en un papel 3 ideas, y cada 5 minutos van a rotar el papel de la otra persona hasta lograr 18 ideas en el total del tiempo que transcurre la técnica. Eso es como una lluvia de ideas, pero un poco más organizada, más estructurada. Aunque esa estructura y esa organización de la técnica quizá le resta un poco de efectividad a la hora de generar un ambiente creativo. Yo siempre recomiendo lluvia de ideas, o inclusive esta técnica puedan aumentarla. Por ejemplo, 6 personas, 10 ideas, 5 minutos. Es decir, generar 2 ideas por minuto, o inclusive 3 ideas por minuto, lo más posible. Las infografías son una herramienta muy útil, tanto a la hora de ver infografías en internet, como de crear infografías para generar creatividad. Las infografías son, digamos que lo que se conoce generalmente como mapa mental, se podría decir que son infografías. Son guías gráficas que utilizan la ayuda de imágenes y también a veces textos para explicar un proceso o un procedimiento. Estas infografías pueden ser, por ejemplo, si uno quiere realizar un logotipo de una empresa de medicina, se puede hacer una infografía del proceso principal que hace la clínica, por ejemplo. Esta clínica atiende pacientes y en 3 especialidades. Esas especialidades las atiende por medio de 5 consultorios, y hacer una infografía del organigrama o del proceso por el cual trabaja la empresa a la cual estamos realizando el logotipo o la imagen corporativa. Son muy útiles también. Las rutinas de pensamiento, esto ya tiene que ver con programación neurolingüística y programación neuronal, es crear rutinas en nuestro día a día que fomenten el proceso creativo. Es decir, si yo me acostumbro a mi cerebro a que el proceso creativo sea en una hora específica, por ejemplo en la mañana, yo me paro a las 7 de la mañana y empiezo a realizar todas estas técnicas para generar un ambiente creativo todos los días a las 7 de la mañana, entre 7 de la mañana y 10 de la mañana. Yo con el tiempo voy a acostumbrar a mi cerebro a crear ese ambiente creativo en esas horas en específico. Por eso es que estamos programando nuestro cerebro a rutinas de pensamiento creativas. O también, ¿qué otra cosa se puede hacer? Se acostumbra en ese horario creativo que nosotros estipulamos o programamos a hacer juegos interactivos, a
escuchar música, a muchas cosas. Esas rutinas de pensamiento son cualquier cantidad. Si ustedes quieren investigar un poco más sobre estas rutinas de pensamiento, les recomiendo investigar sobre la programación neurolingüística y la programación neuronal, que son dos técnicas muy eficientes en este caso para fomentar los procesos creativos. Y la imaginería. Esto es otro también proceso creativo, un poco más complejo, pero que se puede desarrollar con el tiempo y con práctica. La imaginería es una técnica que consiste en imaginarse a uno mismo de tres formas: el yo soñador, el yo realista y el yo crítico. ¿Qué es lo que logramos con esto? Digamos que como generar tres puntos de vista distintos de uno mismo. El yo soñador se va a plantear todas esas esperanzas, todos esos sueños que uno tiene, todos esos horizontes alcanzables que uno quiere, a los que uno quiere llegar. El yo realista se va a plantear la realidad, los límites que uno tiene económicamente, socialmente, los límites que uno tiene geográficamente. Se va a plantear la realidad y le va a plantear límites al yo soñador. Y el yo crítico es el que va a ver esas ideas que se generaron desde el yo soñador y desde el yo realista y valorarlas críticamente, ver lo bueno de la idea, lo malo de la idea, los pros y contras de cada una de esas ideas, criticar todas las ideas que uno pueda tener. Esa imaginería no es un proceso específico para la generación de una idea, de un logotipo o de un diseño, sino que tiene que ver más con nuestra percepción creativa en general. Y siempre es necesaria, yo siempre le recomiendo para cualquier decisión que uno pueda tomar, y más las decisiones importantes, analizarlo desde esos tres puntos de vista: el yo soñador, el yo realista y el yo crítico. Son muy importantes para practicar la creatividad dentro de uno mismo. Aquí vamos ya con un poco los aspectos técnicos objetivos a la hora de la conceptualización. El estudio de mercado, creo que lo expliqué en la clase anterior, es un estudio que se hace al mercado al cual va dirigido los servicios o los productos de una empresa. ¿Cuáles son los puntos importantes que hay que destacar para comenzar el proceso de diseño? Crear un brief eficiente y tener un proceso de conceptualización eficiente. Primero, la segmentación de mercado. Entender cuáles son los segmentos de la población a los que va dirigido el servicio o el producto de esa empresa. Esa segmentación de mercado se puede dividir en 5 formas de segmentación. La geográfica, básicamente segmentada por la zona geográfica, si vive en un país, si vive en una zona en específico de algún país, en alguna provincia, etc. La demográfica, que tiene que ver con la división del target o público objetivo de la empresa en edad, sexo, orientación sexual, tamaño de la familia, ciclo de vida familiar, ingresos familiares, profesión, nivel educativo, entre otros aspectos. Esa es la demográfica. Siempre recomiendo investigar un poco más sobre la segmentación de mercado, ya que tiene que ver con publicidad, con otros temas. La psicográfica, que tiene que ver con la personalidad de las personas, del público objetivo, el estilo de vida, los valores, las actitudes. Pueden ver en cuanto a las variables psicográficas, por ejemplo, si vemos las publicidades de estas bebidas gaseosas como Pepsi Cola, Coca-Cola, entre otras cosas, siempre buscan un público alegre, un público motivado, un público proactivo. Eso tiene que ver con las variables psicográficas. Las variables socioeconómicas son muy importantes a la hora de realizar el logotipo, ya que estas variables dependen del tipo de producto que va a ofrecer la empresa. Porque si el producto, digamos, que es de lujo, o lo que se llama en inglés upmarket, este producto va a ser de muy alto costo en comparación con sus competidores. Por ejemplo, si estamos hablando la diferencia entre productos de Microsoft y productos de Apple, los productos de Apple son mucho más caros, mucho más costosos. Sin embargo, están dirigidos a un público diferente, con más ingresos. Por ejemplo, las personas que, en un ejemplo claro que puedo dar, en mi país, que no tenemos, yo soy venezolano, no tenemos acceso fáciles a divisas, la economía está muy destruida, es muy difícil optar por productos de Apple. Así que se puede decir que el target socioeconómico o la segmentación socioeconómica del target de Apple son públicos de ingresos económicos altos. En cambio, el target de Microsoft
son un público de un ingreso económico más clase media, más sencillo, mucho más fácil de acceder al producto de Microsoft. Esa es la segmentación socioeconómica. Y por último, la segmentación conductual, que también tiene mucho que ver con la segmentación psicográfica, que es cómo el público objetivo va a utilizar el producto, va a buscar el producto, va a entender el producto y se va a comportar con ese producto o servicio. Es la conducta que tiene el público objetivo hacia el producto o servicio que ofrezca la empresa. Todo eso es importante a la hora de diseñar el logotipo, para orientar el diseño del logotipo al target específico de la empresa. El alcance, esto tiene un poco que ver con la segmentación geográfica, pero va un poco más allá, porque si uno tiene que realizar un logotipo, tiene que entender cuál es el alcance de ese logotipo, hasta dónde va a llegar. Porque si uno genera un logotipo que va a ser utilizado dentro de un país únicamente, la empresa no tiene comercio internacional o no ejerce el comercio internacional, hay que analizar la población de ese país. Pero si uno va a hacer un logotipo o una imagen corporativa de una empresa transnacional, una empresa que hace economía a nivel mundial, hay que entender que ese logotipo no afecte ni las leyes, ni las costumbres, ni la idiosincrasia de la población a nivel mundial, porque esa población, ese logotipo lo va a ver desde una persona en los Estados Unidos hasta una persona en Australia, una persona en Israel, una persona en Rusia y una persona en Suecia. Y todas esas personas tienen que entender ese logotipo, tienen que no solo entenderlo, sino no pueden sentirse ofendidas, no pueden sentirse denigradas por los elementos que contenga ese logotipo. Un ejemplo claro, si uno está haciendo un logotipo para una empresa de comida de carne y especializada en el procesamiento de carne vacuno, de carne de vacas, si el logotipo, si tiene una vaca o algo relacionado con la comida y al ganado vacuno, hay que entender que, por ejemplo, en algunos países orientales, al norte de África, más que nada por la religión, si no me equivoco, musulmán, ahorita no estoy 100% cuál es la religión, pero que la religión hindú, considera al ganado vacuno sagrado. Y es muy difícil venderle a esa población en especial, por la orientación religiosa, un logo que sea sobre comida de carne vacuna. Así que ese es uno de los ejemplos más claros. Por ejemplo, hay que entender toda la población y orientar nuestro logotipo al alcance que tenga la empresa o la compañía. La imagen corporativa, que es, como ya mencioné en la primera clase, es la forma en que el público objetivo visualiza, entiende y procesa a la empresa en su totalidad. No solo la identidad gráfica, sino el trato al cliente, el sabor de la bebida en caso que sea una bebida, la calidad del producto, la calidad del servicio, entre otras cosas. La plaza producto y precio, también lo mencioné en el anterior. La plaza es donde se compra el producto, donde se obtiene, donde se consume. El producto es lo que se va a vender, puede ser producto o servicio. Y el precio es el costo que va a tener para el acceso al público. Eso también les recomiendo estudiar más sobre publicidad y mercadeo. Los competidores, muy importante, analizar todos los competidores de esa empresa para no estropear el diseño haciéndolo muy parecido a un competidor y que ese competidor tenga mucha más fama, y en vez de hacerle publicidad a la empresa le estamos haciendo publicidad al otro competidor. Eso es uno de los claros ejemplos. Pero depende de la estrategia de marketing, la estrategia de mercadeo que tenga la empresa. Pero tenemos que analizar siempre todos los competidores. Y los medios publicitarios, también muy importante. ¿Por cuáles medios se va a publicitar esa empresa? Si son medios digitales como redes sociales, página web, newsletter de correo electrónico, entre otras cosas. Si son medios impresos como carteles, como volantes, como revistas, periódicos, entre otras cosas. O si son otros medios de comunicación como son televisión, radio, podcast. Hay muchos otros. Entender cuáles son los medios de comunicación por los cuales la empresa se va a publicitar principalmente y adaptar nuestro diseño a esos medios de comunicación. Estos son 4 aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta también a la hora de diseñar un logotipo, diseñar una imagen corporativa, que son: primero, las leyes.
las leyes del target o del público al cual se va a llegar. Porque uno puede fácilmente, sin saberlo, quebrantar una ley del país o quebrantar una ley de la provincia porque no la conoce. Esas leyes pueden ser por medio de la censura de algunas formas, por la censura sexual, por la censura de agresividad y muchas cosas, por ejemplo. Así que hay que adaptar nuestro logotipo, los símbolos, las formas, el concepto de nuestro logotipo a las leyes de los países en los cuales se va a ver, a las leyes de los países en los cuales se va a vender ese producto o servicio. La semiótica, que es el análisis y el entendimiento de todos los símbolos que afectan o que entiende una sociedad. Y no estoy hablando solo de los símbolos gráficos, como los iconos o los símbolos religiosos, sino estoy hablando también las figuras retóricas del lenguaje, es decir, los símbolos del lenguaje. Porque si hay esos símbolos pueden ser distintos para una sociedad o para otra sociedad, dependiendo de su idiosincrasia, que es el próximo punto que vamos a ver. Así que hay que entender muy bien cómo las diferentes sociedades entienden los diferentes símbolos para utilizarlos. Por ejemplo, uno de los logotipos que yo realicé fue para una cafetería que expresaba se llama cafetería cristiana. Se llamaba Ixoye. Esta Ixoye ellos querían representar, no sé si han visto alguna vez, un pescadito. Es como un pescadito que muchas personas lo ponen en la parte de atrás de los automóviles. Al momento de yo realizar el logotipo no tenía ni idea que era Ixoye, de qué significaba Ixoye, ni de qué significaba ese símbolo. Luego, investigando, Ixoye es un símbolo religioso a nivel de la retórica del lenguaje. Es un símbolo religioso que representa a Jesús como el pescador de hombres. El pez representa eso, a Jesús como el pescador de hombres. Y yo tenía que entender cómo hacer el logotipo sin afectar esa imagen, sin afectar ese símbolo. Así que luego agregué una tipografía con un estilo del norte de Europa, un estilo como si fuese Roma antigua, y para ligarlo a lo que significa Ixoye. Eso fue una investigación que tuve que realizar por medio de la palabra Ixoye, qué significa, cómo se escribe, y así entender las necesidades del cliente. Eso es uno de los ejemplos que les puedo dar de semiótica. En cuanto a idiosincrasia, la idiosincrasia es el modo de ser característico de una persona o cosa y la distingue de los demás. En este caso no es de una persona, sino de una sociedad entera, ya que cada sociedad es distinta y el modo de ser, el modo de comportarse y las características de esa sociedad son distintas, al igual que la semiótica y al igual que las leyes. Y hay que entender a fondo la idiosincrasia de las sociedades a la cual va a visualizarse ese logotipo, esa imagen corporativa, para no cometer errores. Muy importante. Y obviamente los valores y principios, no solo de la población a la cual va dirigida, sino de uno mismo. Entender de que cuáles son los valores y principios de la sociedad y cuáles son mis valores y principios, y que ese logotipo, que ese diseño, que esa imagen corporativa no vaya en contra de los valores y principios de la sociedad ni de mis valores y principios. Eso es una parte muy importante. Otra cosa que quería hablar, veo que me faltó una diapositiva aquí, pero quería comentárselos, es que estén pendientes del código de ética del diseñador en cada uno de sus países. Generalmente en sus países debe haber una cosa que se llama el Colegio de Diseñadores Gráficos. Los colegios de profesionales son entes, son instituciones que regulan el comportamiento de una profesión, en este caso diseñadores gráficos. ¿Y por qué hablo de que lo regulan? Porque son quienes estipulan, por ejemplo, el código de ética de esa profesión, en este caso el código de ética del diseñador gráfico, y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. También son quienes orientan el costo de los diferentes diseños, son quienes equilibran un poco el mercado a la hora de hacer eso, y además ofrecen beneficios a los profesionales, beneficios a los profesionales que forman parte del gremio, que forman parte de ese colegio de profesionales. Así que es muy importante enterarse cuál es el código de ética del diseñador gráfico en cada uno de sus países y cumplirlo, porque eso puede derivar en sanciones administrativas. Así que es muy importante cumplirlo. Otra cosa muy importante es que en algunos países ese mismo código de ética o
esas mismas normas estipuladas por el Colegio de Diseñadores Gráficos solo permite el diseño de logotipos, diseño de imagen de identidad corporativa para los profesionales del diseño gráfico. No basta con saber utilizar un programa, no basta con conocer un poco sobre comunicación visual, sino que es necesario cursar la carrera y tener el título de diseñador gráfico para que el colegio de diseñadores lo permita a uno ejercer esa carrera y ejercer los diferentes comercios que puede hacer ese profesional. Hay mucho debate sobre esto, no voy a dar ni pros ni contras, depende de ustedes, pero sí es necesario porque eso puede derivar, como les dije, en sanciones legales o sanciones administrativas. Mucho cuidado con eso. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad en el siguiente tema del taller de conceptualización y diseño de logotipos. Chao.